Hola, mi nombre es Nisislava Hernández. El día de hoy les voy a hablar sobre el concepto de ciudadanía, su historia y modelos. La ciudadanía es aquella condición que adquiere un ser humano que lo acredita como parte de un país. El documento que certifica la ciudadanía es la nacionalidad, lo cual se adquiere con solo nacer dentro del territorio de Estado. Su nacimiento se produjo realmente mucho antes, concretamente hace unos 2500 años, en la época de Grecia clásica. Dentro de la línea del tiempo nos encontramos a Grecia, en donde se da un inicio de muchas cosas importantes. Y de allí, en materia política, Grecia nos da legado de dos modelos, los cuales son el modelo ateniense y el modelo espartano. El modelo ateniense consistía en desarrollar un proyecto de autonomía según el cual cada individuo fuera importante para el funcionamiento de la comunidad. Además, la progresión de este era separar su funcionamiento por éticas, las cuales eran representadas en cada caso por determinada figura política. Consiguiente, se generó una modificación de la estructura social y política de Atenas, lo cual permitió acercar de alguna manera los derechos de los ciudadanos y además pasó de la aristocracia a la timocracia. Y esto se llevó a cabo en la época de Solón en el siglo VI a.C. Es importante resaltar que para Aristóteles el ciudadano se define por participar en la administración de justicia y en el gobierno, además de que hay dos formas importantes de comunidad, la cual son la familia y la ciudad. Por otro lado, en el modelo espartano se adoptó y siguió siempre una política de conquistas que convirtió a las virtudes militares en los más importantes para sus ciudadanos. Además, se tenía una gran importancia sobre las obras de Platón y Aristóteles. En este modelo también encontramos personajes decisivos, en el caso de Licurgo en el siglo VIII a.C., que se convirtió en el artífice del modelo espartano que ahora conocemos. Siguiendo la línea del tiempo nos encontramos al modelo romano, el cual no fue estático sino que evolucionó en varias y diferentes fases. En la primera, los Graco, Tiberio y Cayo, creadores del Partido Popular, llevaron a cabo una serie de reformas que se basaban en elementos democráticos. Básicamente, en el modelo romano se permitía a los esclavos que en algún momento pudieran conseguir esta condición y también podían tener acceso a ella individuos pertenecientes a las tierras conquistadas por el imperio. En el ámbito político, la ciudadanía implicaba tres tipos de derechos, los cuales eran votar a los miembros de las asambleas y a los magistrados, poseer un escaño en la asamblea y poder convertirse en magistrados. También, para evitar conflictos con pueblos vecinos que ambicionaban la ciudadanía romana, se aprobó la llamada Lex Julia en el 90 a.C., una ciudadanía recortada a cientos de miles de personas de toda la península itálica. La ciudadanía romana era ahora algo parecido a un estatus nacional. Seguidamente nos encontramos con las ciudades-estado italianas, las cuales a finales de la Edad Media en el norte de Italia se organizaron una serie de ciudades-estado independientes desvinculadas de los estados pontificios y de los modelos caciquiles reinantes que llegaron a adoptar regímenes republicanos. De esta manera nacieron las repúblicas de Florencia, Venecia, Pisa, Génova, Milán, Bolonia, Siena, etc., las cuales contaban con autoridad propia tanto política como judicial durante siglos. El siglo XVIII, más conocido como la era de las revoluciones, cambia drásticamente el panorama relativo al principio de la ciudadanía y por extensión a la política en general. Los principios que definían el funcionamiento de la política comienzan a cambiar. Este nuevo lenguaje de los derechos se acabaría plasmado históricamente en dos revoluciones decisivas, la americana y la francesa, proclamadas como Declaración de Independencia de los Estados Unidos 1776 en el primer caso, y como Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 1789 en el segundo. La Revolución Americana se diferencia de la francesa, entre otros motivos, en que se creaba un nuevo Estado, los Estados Unidos de América. Allí se independizaron primero con la Declaración de Independencia de 1776 y después con la ratificación de la Constitución de 1789. La Revolución Americana suscitó un gran impacto en tierras europeas, sobre todo en Francia. En el caso de la Revolución Francesa se toma como eje estructural el modelo político, la soberanía popular, es decir, que se hace más hincapié que en el caso americano. Otro aspecto importante, y ya para terminar, es que el sistema de voto era indirecto y en él los ciudadanos activos elegían a los electores que eran capaces de pagar una mayor suma de impuestos.